y cómo prepararnos para realizar el proceso efectivo para el aguinaldo. Y también van a resolver dudas, así que nos pueden ir contando cualquier consulta, cualquier duda en el chat y la vamos a estar respondiendo. Anaí Rodríguez va a estar acá, que es analista de calidad de Talana, y nos va a ayudar a resolver cualquier duda que tengan. Así que les doy la gran bienvenida a ambas, a Rocío y a Rosario. Y Rocío, te doy el pase para que puedas comenzar. Gracias, Cami. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Rosario. Vamos a hablar sobre este webinar, sobre temas muy contingentes a septiembre, porque vamos a hablar sobre el ingreso mínimo mensual, que justamente en septiembre tiene uno de sus reajustes, y sobre el aguinaldo, que impacta mucho en el mes de septiembre. ¿Ya? Bueno, entonces partamos definiendo. Perfecto. Ya. Partamos definiendo qué es el ingreso mínimo mensual. Cami, por favor, si podemos avanzar. Ya, el ingreso mínimo mensual es la suma de dinero fijada por ley que equivale al monto mínimo que un empleador debe pagar a sus trabajadores como remuneración mensual. ¿Ya? En mayo de este año, a través de la ley 21.578, se efectuó un alza del ingreso mínimo mensual. Este alza comprende un reajuste gradual, y vamos a hablar todos los detalles y características de esta ley, cómo impacta, qué efectos retroactivos puede tener, y también los beneficios que establece esta ley a la pequeña, micro y mediana empresa. ¿Ya? Esta ley, la ley 21.578, establece un alza gradual para el ingreso mínimo mensual de los trabajadores. ¿Ya? Primero, estableció un alza el 1 de mayo del 2023, que es a contar de esa fecha, el salario mínimo mensual se incrementa a 440.000 pesos. Cami, si podemos cambiar la lámina, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Claro, ahí están los recuadros con el alza. Como les decía, el 1 de mayo, el primer incremento es a 440.000 pesos. Luego, ahora en el mes de septiembre, es el segundo incremento, que el ingreso sube a 460.000 pesos para llegar a 500.000 pesos el 1 de julio del 2024. No obstante que se realicen todas estas alzas, si esta ley también comprende la inflación que puede haberse afectado en el país. Entonces, si el IPC supera el 6% durante 12 meses a diciembre del 2023, se eleva anticipadamente el salario mínimo mensual a 470.000 pesos a partir del 1 de enero del 2024. Si podemos avanzar la lámina, Cami, por favor. ¿Ya? Esta ley también se hace cargo de otros aumentos para los trabajadores. El aumento que vimos recién era para trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años. En caso de trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, el ingreso mínimo mensual a partir de mayo del 2023 se incrementa a 328.230.000 pesos. ¿Ya? Para efectos de no remuneracionales, también esta ley se hace cargo fijando un ingreso mínimo mensual de 283.230 pesos. ¿Ya? ¿Qué contempla esta ley también? Como les estaba comentando, esta ley se hace cargo de la inflación. Entonces lo que nos dice es que, dependiendo de la inflación, al 1 de enero del año 2025 se hará un reajuste según el IPC entre julio y diciembre del 2024, de acuerdo al IPC de julio y diciembre del 2024. Y posteriormente se establece que en el año 2025 el presidente debe presentar un proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual, que deberá comenzar a regir en mayo del 2025. ¿Ya?
Otro aspecto muy importante de esta ley y que quedó más o menos en un limbo porque no lo establece expresamente es el efecto retroactivo. ¿Ya? Si podemos avanzar la lámina, Cami, porque la incidencia de esta ley no solo es en el sueldo base del trabajador, en el ingreso mínimo mensual del sueldo base, sino que también comprende otras prestaciones laborales, como por ejemplo las gratificaciones. Ya, por ejemplo, este reajuste y esta ley comenzó a partir, se publicó el 26 de mayo de este año y efectivamente ocurrió mucho que se habían efectuado las liquidaciones a los trabajadores, entonces en este caso se debió hacer una reliquidación por el mes de mayo, pero a su vez también se debe hacer una reliquidación contemplando el pago de gratificaciones, las gratificaciones que se establecen mensualmente de acuerdo al artículo 50 del Código del Trabajo. Es decir, el empleador debe hacer una reliquidación retroactiva de enero a diciembre del 2023 con los nuevos ingresos mínimos mensuales. ¿Ya? Y también se deben reliquidar el pago de las cotizaciones previsionales. Este criterio no está señalado expresamente en la ley, no dice expresamente que tiene un efecto retroactivo, pero de acuerdo a la ordenanza 1002 del 2017 del año 2022 de la Dirección del Trabajo, se pronunció respecto al reajuste del año 2022. Por lo tanto, debemos seguir este mismo criterio del efecto retroactivo de las prestaciones que comprenden el sueldo base. Ya, ¿qué otra cosa interesante establece esta ley? Esta ley establece un beneficio a las micros, pequeñas y medianas empresas, un beneficio para que no se vean tan impactadas por este ingreso mínimo, por esta alza del ingreso mínimo mensual. Eh, este beneficio tiene ciertos requisitos. Está establecido, como les decía, para las micro, pequeña y mediana empresa. Es de carácter mensual, es temporal, es de cargo fiscal, obviamente. También está establecido para cooperativas y personas jurídicas y personas naturales, cuyo inicio de actividades bajo el impuesto de primera categoría se hayan iniciado antes del 8 de mayo del 2023 y cuyos ingresos sean superiores al 0,01 e igual o inferior a las 100.000 UFs en el curso del año del 2022. ¿Ya? Las personas jurídicas sin fines de lucros y comunidades constituidas hasta el 8 de mayo del 2023 también podrán acceder a este beneficio. ¿Ya? ¿Qué empresas o organizaciones están excluidas de este beneficio? Las empresas individuales de responsabilidad limitada con un único trabajador no podrán postular a este beneficio. También las empresas que tengan un solo socio o que tengan accionistas que sean personas jurídicas, cuyo inicio de actividades se informó después del 8 de mayo del 2023, tampoco van a poder acceder a este beneficio. Tampoco podrán acceder a este beneficio las empresas que desempeñen una actividad financiera o de seguros, según lo que informa el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, esta ley también se refiere a la tasa de impuestos que a través de una serie de medidas COVID para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, se bajó la tasa de impuesto de primera categoría. Esta ley viene a regular ese tema, manteniendo la tasa por el 2023 para el año tributario del 2024 a un 10%. En el año comercial del 2024 y año tributario del 2025 se incrementa a un 12,50% y en 2025, el año 2025, año tributario 2026, llega al 25% como era regularmente antes de todas estas medidas pro-COVID, ¿ya? La tasa regular. La vigencia de este beneficio, de este subsidio a las micro, pequeña y mediana empresas es a partir de mayo del 2023 y hasta el 20 de abril del 2025. Por supuesto que este beneficio no está afecto a impuestos
y se devengará a partir del 1 de mayo del 2023 hasta el 2025. ¿Qué pasa si una empresa inicia actividades después del 8 de mayo del 2023, como habíamos dicho que quedaban excluidas de estos beneficios? Efectivamente, sí puede solicitarlo, puede hacerlo si inicia actividades después de esta fecha y cumple todos los requisitos explicados anteriormente, pero puede solicitarlo a partir de septiembre del 2023. No a partir de junio como habíamos dicho anteriormente. Bueno, en este cuadro les mostramos el subsidio por cada trabajador. Cami, si podemos avanzar la slide. Claro, y ahí está el subsidio para el año calculado de mayo a agosto del 2023, según sea microempresa, pequeña empresa, mediana empresa. También establece el subsidio para las empresas que ya habían postulado en 2022 a esto, que también estaba establecido. Y ahí tenemos todos los tramos y todos los montos dependiendo de la cantidad de la empresa y el periodo de entrega hasta abril del 2025. Esto se determina de acuerdo a la información por cada trabajador que entrega la AFC al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo de este subsidio. Aquí tenemos las formas de solicitar este subsidio. Este subsidio podrá ser solicitado por una sola vez en el plazo de 90 días. O sea, esto es súper importante porque en septiembre vence el primer plazo de este subsidio que comenzó a correr en junio con el reajuste de mayo. Entonces, las empresas micro, pequeña y mediana tienen hasta el 20 de septiembre para hacer efectivo y solicitar este beneficio. Esto se devenga mensualmente, se solicita a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos verificará los requisitos. El pago se realizará 15 días después desde que el Servicio de Impuestos Internos comunique que se han cumplido todos los requisitos para acceder al beneficio. Y ante un rechazo que se establezca o que se establezca un monto inferior al solicitado, se podrá reclamar directamente ante el Servicio de Impuestos Internos. Ya, ahora vamos a contarles un poco cómo impacta el reajuste y todo lo que nos ha estado contando Rosario hasta ahora, pero en Talana, ¿cierto? Nosotros en Talana actualizamos de forma automática todos los parámetros legales que impacten en el proceso de remuneraciones y también otros que no impactan directamente en el cálculo de las remuneraciones de los colaboradores, ¿ya? ¿Qué parámetros son los que nosotros actualizamos? Actualizamos, por ejemplo, los valores de la UEF, las comisiones de la AFP, los porcentajes vigentes de indicadores como el seguro de invalidez y supervivencia, por nombrar algunos, y el ingreso mínimo es parte de estos parámetros que nosotros también actualizamos. Por lo tanto, los valores de ingreso mínimo que tenían vigencia a contar del 1 de mayo, del 1 de septiembre, que es el que estamos revisando hoy día, y el que rige a contar del 1 de julio del próximo año, que son los establecidos por ley, ya se encuentran actualizados dentro de nuestra plataforma. ¿Y para qué se utilizan estos parámetros? Se utilizan para distintos cálculos, como por ejemplo el nuevo tope de la gratificación, que se calcula en función del nuevo ingreso mínimo. Así que esos valores ya están con la fecha de vigencia que corresponde según lo que indica la legislación, ¿ya? Y si se llegan a cumplir las condiciones que nos mencionó Rosario, para que a contar del 1 de enero también hay un reajuste anticipado, ese valor también lo vamos a actualizar nosotros como parámetro dentro de la plataforma. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes en este caso como potenciales clientes o como clientes, si es que tenemos alguno conectado por ahí? Es que lo primero es que si ustedes identifican o ya saben de antemano que tienen colaboradores que pactaron su ingreso, su valor de sueldo base, su remuneración, en función del valor del ingreso mínimo, ustedes lo que deben hacer es simplemente actualizar ese valor, ya sea en la ficha de los colaboradores, como les decía, o a través de una carga masiva, para que se tome el valor nuevo vigente, tanto para el periodo de mayo que ya pasó, para la vigencia de septiembre,
y los próximos reajustes que se vienen. Cami, si nos puedes cambiar la lámina. Eso. Entonces, como les comentaba, en Talana van a tener dos formas de hacerlo. Siempre lo van a poder hacer de forma individual, directamente en la ficha de cada una de las personas que estén afectadas, ¿cierto? Que tengan este valor como sueldo base, pero también se va a poder hacer de forma masiva a través de una carga en un archivo Excel, ¿cierto? Que nos va a pedir simplemente el dato del colaborador como el root para poder identificarlo, la fecha de vigencia de este nuevo monto y el nuevo valor, y con eso ustedes van a poder actualizar de forma muy sencilla los valores del sueldo base para estas personas en función del nuevo valor vigente del ingreso mínimo mensual. Ya, vamos a pasar a la ronda de preguntas entonces, para que por favor nos vayan dejando las preguntitas que surgieron durante la presentación asociadas al ingreso mínimo mensual, o en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas, ¿ya? Así que vamos a estar acá disponibles para ir respondiendo. Veo que ya nos dejaron algunas. La primera pregunta dice... Mayerin ya nos preguntó, ¿Talana hace el reajuste de salario mínimo automáticamente? Sí, es lo que estaba diciendo, nosotros actualizamos el parámetro de ingreso mínimo mensual, que como les decía, se utiliza para ciertos cálculos internos como la gratificación, como las horas extras por mencionar un segundo, pero si es que ustedes tienen colaboradores que tienen como sueldo base el mismo valor del ingreso mínimo, eso lo tienen que actualizar ustedes directamente. Axti, ahí respondo, para el cálculo de gratificación, ¿aplica el reajuste o se respeta el ingreso mínimo mensual a diciembre del 2022? Efectivamente, para el cálculo de gratificaciones, si está de acuerdo al artículo 50, o sea, que se realiza mensualmente, sí aplica el reajuste del ingreso mínimo mensual del 2023 y se realiza a diciembre del 2023, o sea, al ingreso mínimo mensual de diciembre del 2023, esto sería los 460.000 pesos que se fijaron ahora en septiembre. Por lo tanto, habría que reliquidar retroactivamente a enero a diciembre del 2023 con este nuevo ingreso mínimo mensual. Excelente. Tenemos a Javiera, que nos pregunta que si un colaborador trabaja menos de 45 horas debe ser proporcional al ingreso mínimo. Me imagino que te refieres al monto de la gratificación. Y si te refieres al tope de la gratificación, efectivamente, para las jornadas, para las personas que tienen jornada parcial o jornada part-time de 30 o menos horas, ahí efectivamente se calcula un nuevo tope de gratificación en función de las horas semanales que trabaja el colaborador. De 30 hacia arriba se considera como jornada full time, por lo tanto rige el tope de 45 o 40 horas, que es exactamente el mismo. Yerly nos hace otra pregunta asociada a la reliquidación, que nos dice que le queda la duda respecto a la reliquidación, si es que podemos entregar mayor información respecto a eso. Perfecto. Como les decía, la reliquidación, bueno, comprende el mes en que se fijó, si ya se ha liquidado como pasó en mayo, pero también comprende otras prestaciones que tienen el sueldo base, como las gratificaciones, como decía la Rocío, horas extras, si es que están consideradas. Y claro, se debe reliquidar el año 2023 a diciembre del 2023. Esto es con el reajuste último de este año, que es los 460.000 pesos, y debe ser retroactivo. Súper. Cami nos pregunta cuál es el nombre del beneficio del servicio de impuestos internos que mencionamos. Beneficio Mi Pyme. Beneficio Mi Pyme de ingreso mínimo mensual. Esto se puede solicitar en la página, ingresan a la página del Servicio de Impuestos Internos y va a estar fácilmente señalado ahí, y como les decía, tienen hasta el 20 de septiembre para hacer el trámite, así que es el momento justo para los que no lo han hecho para que ingresen al Servicio de Impuestos Internos a acceder a este beneficio. Solmara nos pregunta si también puede reliquidar las diferencias de gratificación en abril del próximo año. Dependiendo del periodo, dependiendo del periodo que ellos tengan establecido. ¿Sí? ¿Sí?
Ya, María Teresa está muy preguntada lo de la reliquidación. Dice, el nuevo ingreso mínimo de septiembre se cambia ese mes y en diciembre se reliquida con el valor desde enero a diciembre. Me imagino que se refiere al valor a la diferencia de gratificación, ¿o no? Claro, exactamente. La reliquidación es de enero a diciembre contemplando el sueldo mínimo mensual a diciembre, o sea, el que se establece en septiembre, que es el último de este año, que son los 460.000 pesos de ingreso mínimo mensual, María Teresa. Súper. No veo más preguntitas en el chat. Se realiza a diciembre, pero dependerá como el periodo que tenga cada empresa para hacer el corte. Sí, eso es lo último que veo. Y la pregunta que nos dejó Alejandro en la cajita es la misma que conversábamos, me imagino, sobre el tope que se calcula diferenciado para jornadas part-time, tanto para jornadas full-time. Así que eso el sistema lo va a hacer de forma automática. Ya, Ana María, lo que a mí no me quedó claro del subsidio, este alza para las gratificaciones, ya que nosotros todos los sueldos son superiores al sueldo mínimo. No, el subsidio establecido para trabajadores que obviamente tengan el sueldo mínimo, este ingreso mínimo mensual que está reajustando la ley. Rodrigo nos dejó otra preguntita, que es si podemos repetir lo del pago retroactivo de las cotizaciones por el cambio de ingreso mínimo, porque menciona que, pregunta si en realidad si es para todos los trabajadores o solo para los trabajadores que tengan sueldo mínimo. Esto está establecido para trabajadores que tengan sueldo mínimo. Es el reajuste al sueldo mínimo y es el que sufre la variación con esta ley de reajuste al ingreso mínimo mensual. Y tenemos a Jonathan, que es la última pregunta que veo, que si producto del cambio del ingreso mínimo es necesario realizar un anexo de contrato y subirlo a la dirección de trabajo. No es necesario porque esto se realiza de pleno derecho, o sea, la ley es el habilitante para hacer este ingreso mínimo mensual es por ley, así que no es necesario. Excelente. No veo más preguntitas asociadas al ingreso mínimo. En cuanto a que el tope nos pregunta la Astrid, o no me acuerdo, creo que está cerca de los 182.000 pesos. Lo calculamos, pero no tengo el valor aquí a mano, si quieren se lo puedo buscar. Si lo hacen, a ver, y si hacemos el anexo, no es necesario que lo firmen respecto a los anexos de contrato. Bueno, si hacen un anexo de contrato con el nuevo ingreso mínimo mensual que tendrá el trabajador, mejor, y obviamente que tiene que ser firmado por el trabajador. Ah, ahí alguien me ganó. Ahí lo encontró más Sí. rápido que yo. Pero sí, era 182.083 pesos. Gracias, ahí. Y Astrid nos sigue preguntando si es que alguien tiene el ingreso mínimo, me imagino como sueldo base, si es que la gratificación es proporcional a ese tope. La verdad, cuando tú lo respondrías. Sí, efectivamente va a depender de la forma de cálculo que ustedes tengan, pero sí, si tiene solo eso como remuneración imponible, se va a calcular el 25% dependiendo de la forma en que ustedes la paguen sobre esa renta. Sí, perfecto. Ahí les van a contestar internamente todas las consultas que tengan sobre Talán, así que no hay ningún problema, Yerli, con tu consulta. Y bueno, ya no hay más preguntas, parece. Seguimos con la segunda parte, que es el aguinaldo de fiestas patrias. Ya sé que muchas empresas están con este tema del aguinaldo de fiestas patrias. No se sabe mucho si esto es obligatorio, si no es obligatorio. Acá les vamos a explicar los detalles de este aguinaldo. ¿Ya? ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, el aguinaldo es un beneficio que el empleador entrega a sus colaboradores y usualmente son en fechas especiales como fiestas patrias, Navidad, y con el objeto de solventar de alguna forma sus gastos extras por estas fechas tan importantes en nuestro país, como son las fiestas patrias y para las celebraciones y todo eso. ¿Ya? Si avanzamos, Cami, porfa, con la slide.
Ya, ahí está lo que les explicaba de qué es el aguinaldo. Y la siguiente slide, por favor. Ya, bueno, aquí tenemos que diferenciar entre el sector público y el sector privado, porque es diferente. Para el sector privado, el aguinaldo generalmente es voluntario. Esto es voluntario, es un beneficio que otorga el empleador voluntariamente a sus trabajadores, pero existen ciertas excepciones que ya no sería considerado voluntario, sino que sería obligatorio para el empleador. ¿Cuándo ocurre esto? Es cuando está acordado este aguinaldo, este beneficio por contrato. Cuando están los contratos de los colaboradores que recibirán un aguinaldo en tales y tales fechas por tal cantidad de dinero. También ocurre que es considerado obligatorio cuando está fijado en un convenio colectivo acordado con el sindicato de la empresa. En estos casos es obligatorio. Y por último, se hace obligatorio este aguinaldo cuando ha sido un beneficio regular en el tiempo, con una cantidad fija, por lo tanto se convierte en un derecho adquirido para el trabajador, que el trabajador podría decirle al empleador, tengo este beneficio ya por tantos años bajo el mismo monto, entonces ya es mi derecho adquirido y es obligatorio. ¿Ya? Entonces, en esos tres casos es obligatorio y si no está comprendido en estos tres casos que acabo de decir, es totalmente voluntario. Esto se puede pagar en dinero, se puede entregar una canasta familiar o una combinación de ambos, y cualquier forma de beneficio para estas fechas importantes para los colaboradores. Si se paga en dinero, esta cantidad de dinero va a la liquidación y es imponible y está sujeto al impuesto de segunda categoría en temas tributarios. Para el sector público, esto cambia porque la ley 20.971 establece que es obligatorio para el sector público recibir este pago dependiendo de y fijado respecto a los tramos de renta de los funcionarios públicos. Hay un tramo de renta que es a partir de un monto determinado que no recibe aguinaldo, pero desde ese monto hacia abajo sí es obligatorio para todos los funcionarios públicos recibir este aguinaldo. Ya, les traemos una encuesta que nos muestra como datos bien actualizados de una encuesta que se hizo este año, que la hizo Sodexo, sobre el beneficio de fiestas patrias. Entonces, esta encuesta abarcó tres grandes preguntas, en la primera como que vamos a revisar la modalidad del beneficio, ¿cierto? Que es el formato más que nada, ¿ya? Cami, si puedes cambiar la slide. Sí, ella la cambió. Ah, O sea, yo perdón, veo... sí, sí, ya. perdón. Ya. Entonces, dentro de la modalidad... No, Cami, no. Si te puedes devolver No fue la encuesta. fue un error, estábamos en la encuesta. Ya, gracias. Ya, entonces, tenemos dentro de los porcentajes más altos que el 68% de las empresas, esto siempre hablando del sector privado, ¿cierto? Donde todavía es un beneficio, el 68% va a dar el aguinaldo en un monto en dinero. Tal como decía Rosario, existen distintas modalidades, pero aún en la modalidad de una entrega de un monto en dinero que figura en la liquidación de sueldo, es todavía la más usada por los empleadores, ¿ya? El 30% menciona que va a ser una celebración presencial, que también es algo súper frecuente dentro de las empresas, y mientras tanto el 13% va a otorgar una gift card. Dentro de los montos para la modalidad en dinero que entregan los empleadores, también tenemos que el 5% va a entregar montos entre 10.000 y 20.000 pesos. Tenemos que un 26%... Ok, me parece. ¿Sí? ¿Me sigo escuchando? Ya, súper. Entonces tenemos... le voy a hacer un poco de suma en la que tienes allá. Sí. Va. Ya, maravilloso. Entonces tenemos que... Sí.
Yo la veo, ¿el Sí. resto la ve? Bacán. Gracias, Javiera, por confirmar. Ya entonces, les decía que el 26% va a entregar montos entre 20.000 y 50.000 pesos, el 24% va a entregar entre 50 y 80.000 pesos, mientras que el 28% va a entregar montos entre 80 y 100.000 pesos. Si se dan cuenta, los montos son bien variados del beneficio. Y por último, es en qué van a utilizar, a partir de esta encuesta, por supuesto, los colaboradores, el monto del aguinaldo que van a recibir. Y acá tenemos porcentajes bien interesantes porque dice que el 57% de los encuestados va a utilizar el beneficio efectivamente para gastos propios de fiestas patrias, ¿ya? El 20% lo considera como parte extra de su salario, el 16% lo va a utilizar o lo va a destinar para el pago de cuentas, mientras que el 4%, que ya es el porcentaje más chiquitito, lo va a utilizar como ahorro. Cami, si nos puedes cambiar la lámina, súper. Y nuevamente, ¿cómo yo puedo pagar, cierto, o gestionar los anticipos en Talana? La verdad es que son pasos bien sencillos. Talana ya trae en la plataforma por defecto conceptos que tú puedes utilizar para el pago de aguinaldo. Acá la estructura tiene la participación de dos conceptos claves, que es el anticipo, porque el aguinaldo, tanto en septiembre como en diciembre, se paga de forma anticipada, por lo general en la quincena de cada uno de los respectivos meses, ¿cierto? Entonces, por ende, se anticipa, por eso existe un concepto de anticipo, y además tiene un concepto de haber que, tal como les decía Rosario, como el aguinaldo es un haber imponible y tributable, está afecto al descuento y al cálculo de leyes sociales y de impuestos. Entonces, ese concepto también existe en Talana. Entonces, ustedes como clientes podrían reutilizar ese mismo concepto, ¿cierto? Y cargar los valores que van a anticipar como montos líquidos y los valores brutos que corresponden en el haber para que se reflejen en la liquidación de sueldo. También voy a poder hacer la carga individual si es que tengo una dotación mucho más chiquitita, más controlada, pero también lo voy a poder hacer de forma masiva en el caso de manejar volúmenes mucho más grandes, ¿ya? Y una vez que hago la carga, como les decía, es simplemente seleccionar los conceptos, un simple paso, y con eso ya voy a poder generar la nómina, se va a hacer el monto del anticipo, ¿cierto? Voy a poder descargar el transfer, voy a poder subir al banco para que se haga efectiva la transferencia, y además cuando yo procese las liquidaciones a fin de mes, ya me va a figurar con la carga previa y el paso del proceso que realicé, el monto en el haber y el monto en el descuento como el anticipo que se entregó, ¿ya? Y así va a ser muy transparente de cara al colaborador que recibió este monto de forma esporádica, ya sea en septiembre o en diciembre. Eso, siguiente lámina acá. Y ya llegamos a la ronda de preguntas, así que les pido que si tienen preguntas, por supuesto, nos vayan dejando o en la cajita o directamente en el chat para que las vamos contestando. Daniel Vargas, en el sector público el aguinaldo no es imponible ni tributable. Efectivamente no tengo mayor información sobre esto porque no trabajamos con el sector público, pero aparentemente no. Ya, tengo otra pregunta. María Teresa nos pregunta si es que el aguinaldo se reajusta como los sueldos. No, sí, realmente sí es voluntario, es un ingreso que dispone el empleador voluntariamente. Ahora, sí, efectivamente es parte del sueldo y no es variable, sino que es, como habíamos explicado, por contrato o un derecho adquirido ya por años, ahí sí debería reajustarse con los reajustes que tenga el salario. Pero no, tampoco tiene que ver con el ingreso mínimo mensual, eso está solo contemplado los reajustes que vimos para el ingreso mínimo mensual. Antonio también nos dejó una pregunta que nos dice, si el monto del aguinaldo es constante en el tiempo, pero los montos son variables, ¿pasa a ser un derecho adquirido? Tiene que ser un monto fijo, tiene que ser un monto fijo y constante en el tiempo. Entonces, si es variable, ahí el empleador podría decir no, porque no te estoy dando por el mismo concepto en la misma cantidad, podría ser discutible. Ya, y también Antonio
otro Antonio, nos dejó también si es que el aguinaldo se ha dado durante los últimos años. Si es que pasa a ser obligatorio, si es que lo ha entregado durante los últimos años y si es que hay un monto mínimo. Efectivamente, es una de las causales que les decía como de un derecho adquirido, si he entregado durante todos los años en la misma fecha y el mismo monto, este aguinaldo. No hay un monto mínimo, no hay un monto mínimo establecido por ley, no está regulado, como les decía, como en el sector público, que ahí sí depende de cada tramo de renta de los trabajadores. En el sector privado no hay regulación. Súper, creo que no veo más preguntas sobre el aguinaldo. Mario nos preguntó algo. Si doy un aguinaldo líquido de X monto, por ejemplo, de 50.000 pesos, ¿cómo calculo el valor bruto en Talana? Acá tienes dos opciones, Mario. Una opción es que tú lo hagas por fuera y lo ingreses directamente en el sistema, ¿cierto? Y la segunda opción es que nosotros formulemos ese concepto y te calculemos de forma automática el bruto a partir del monto líquido que tú estás casando. Se puede hacer, solo que lo tienes que pedir por nuestros canales para que así sea, ¿ya? Pero las dos formas son válidas. Rosana nos pregunta, por efecto de IPC, ¿no necesariamente será el mismo monto todos los años? ¿Seguro que no es un derecho adquirido? Claro, o sea, sí, efectivamente, es un reajuste que solo sea por el reajuste del IPC, que bueno, que tampoco es legal, cada empresa ve si reajusta sus sueldos de acuerdo al IPC, pero si la empresa decide irlo reajustando de acuerdo al IPC y es una práctica, ahí sí podría ser un derecho adquirido. Como te digo, es discutible. Y Nicolás nos pregunta si para el caso del sector privado, cuando se trata de un aguinaldo por derecho adquirido, ¿puedo modificar el monto o podría cambiar la modalidad de pago del beneficio? Podríamos, sí, o sea, efectivamente podrías modificar el monto o la modalidad de pago si ya está como un derecho adquirido y se hace todos los años y tú lo modificas siempre con acuerdo de los trabajadores porque ya es un derecho adquirido para ellos. Y ahora sí que no veo más preguntas en el chat. Hay una pregunta en la caja de preguntas. Que dice, para el caso del sector privado, cuando se trata de un aguinaldo por derecho adquirido, ¿puede modificarse el monto? ¿Podría cambiar la modalidad de pago? Es la que vimos Es la recién. misma, sí. Parece que ya no hay más preguntas, no sé si quedan otras, tenemos los últimos minutos, si tienen más dudas, algún comentario. Nosotros, dice Karen Rodríguez. Creo que no hay más preguntas. Y hay una pregunta de Rodrigo. Nosotros necesitamos aclarar una duda. Bueno, y Rodrigo nos va a preguntar, ¿qué pasa si cambio la modalidad de pago? Bueno, ahí, claro, tienes que distinguir si esto está voluntario, tú puedes cambiar todos los años la modalidad de pago, puedes, puedes dar un año en dinero, otro año puedes dar un regalo corporativo, qué sé yo. Si ya es un derecho adquirido y que ya llevan años dando este aguinaldo por un monto fijo, si cambias la modalidad, ya tiene que ser con acuerdo de los trabajadores porque, como te decía, es un derecho adquirido. Y por supuesto no debe ser en perjuicio de este derecho adquirido, no debe ser menor. Karin nos dejó la pregunta que no me queda tan clara sobre el ingreso mínimo, que tiene que ver con la liquidación sobre gratificación. Que quiere ratificar si esta reliquidación es para sueldos mínimos. La reliquidación, a ver,
La reliquidación que hablamos del ingreso mínimo mensual, la que hablamos en la primera presentación, sí, está definida para efectivamente ingresos mínimos mensuales. Perfecto, Maylin, vamos a tomar todos sus comentarios para poderles darle solución interna respecto a capacitaciones. Muchas gracias por el comentario para tomarlo. Cami, yo creo que estamos con las preguntas. Súper, sí, yo tampoco veo ninguna. Entonces, Karin pregunta, ¿entonces no corresponde para sueldos superiores? No, la ley que les hablaba, 21.578, está referida solo al reajuste del ingreso mínimo mensual. Creo que no hay otra más. Creo que ya se acabaron. Javiera Parra, ¿cuánto tiempo se considera como constante en el tiempo para que pueda ser considerado como un derecho adquirido? Años, o sea, tiene que ser al menos más de 4 años, más de 5 años, un derecho adquirido que ya más de 3 años. Bueno, parece que ahora sí que ya no hay más preguntas. Parece que ya se Sí, acabaron. parece Pero que muchas no hay. gracias a todas y todos. Eh, ahí hay más de 2 años es un derecho adquirido por ley. Eh, te diría que 2 años, eso es como bien dependiendo. Yo soy más partidaria de 3 años, de más de 3 años, para que sea un derecho adquirido. Ana María. Cami, ahora sí ya se acabaron las preguntas. Súper. Sí, veo que no hay ninguna más. Bueno, agradecer a Rosario y a Rocía por su tiempo, su disposición para aclarar las dudas de todos y muchas gracias a las personas que asistieron. Este webinar se va a subir a YouTube para las personas que quieren verlo nuevamente y también vamos a enviar la presentación. Así que para las personas que quieran ver el PPT, las vamos a mandar. Y bueno, si quieren saber más de Talana, pueden escanear este código que les va a redirigir al LinkedIn y ahí pueden ver más webinars que vamos a hacer más adelante, blogs sobre este tema. Tenemos mucha información sobre contexto laboral, así que para que estén atentos y nos puedan seguir en LinkedIn. Y también nos pueden seguir en la página web de Talana y conocer las soluciones que tenemos. Y para los que no nos conocen, nosotros somos una plataforma de recursos humanos, así que ahí está el link de la página y el código QR. Que muchas gracias Rosario y Rocío, no sé si quieren despedir. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a todas y todos por conectarse y bueno, nos vemos en otro webinar. Sí, muchas gracias por la asistencia y esperamos que les haya servido toda la información que compartimos. Que estén bien, muchas gracias a todos. Que tengan buen día, chao.